Josué 7, el capítulo a analizar es Josué 7. Por favor, lo invito a que usted em, trate de ir a leer Josué 7. Josué está en el libro del Antiguo Testamento y el capítulo 7. Por favor, Josué 7. Em, Vamos a leer un versículo que dice Josué 5:1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué se siente cuando cuando alguien le hace algo y ya no tiene la capacidad de cómo responder? O alguien le dice algo y se queda callado y no tiene palabras cómo responderle. O cuando le dicen una verdad y le duele que no tiene palabra cómo responder, cómo protegerse, cómo defenderse. Pues esta es una pequeña idea nomás lo que yo le estoy dando a entender lo que le pasó al pueblo de Israel, según Josué 5:1. Cuando el pueblo de Israel, el río del Jordán fue abierto, un río ancho y grande. Cuando el río, Dios dijo, separen ese río, que pase el pueblo de Israel por en medio. Y pasó el pueblo de Israel, y cuando está al otro lado, y vio, y en ese tiempo nos vieron los enemigos, los otros pueblos, vieron cómo Israel lo venían persiguiendo, querían matarlos, y vieron cómo ellos cruzaron por en medio del, del río del Jordán, como el Señor abrió para que el pueblo de Dios pasara. Se quedaron, dice, desfallecidos, se quedaron tristes, se quedaron em, sin aliento, enojados, molestos. ¿Cómo es posible que este pueblo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que ellos pueden cruzar un río tan ancho y tan largo? ¿Cómo es posible que ellos pueden atravesar? ¿Cómo es posible que el río se hizo en dos, se partió en dos y se secó para que pasara el pueblo de Israel por en medio y pueda pasar, y después de eso vuelve el río otra vez a su normalidad? Una anatema en el campamento es el pequeño nombre del tema. Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaba entrando en la tierra prometida. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme en la época en que éste se inundaba. Esta, esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear. El primer desafío real en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera Josué. En respuesta de la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual siguieron. Pero luego de esta victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria de Jericó, y qué mensaje debemos extraer de estas historias para nosotros? Una vez confrontando Acán, rey, Acán es un rey en ese entonces. Acán admitió lo que hizo, diciendo que había codiciado esos bienes. La palabra hebrea traducida allí como codicié se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel 9:23 y dice así: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Entiendes, pues, la orden y entiende la visión? Por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado,
Sin embargo, en este caso, la codicia era una mala noticia. A pesar de la clara y orden de no saquear para sí de las ciudades capturadas, según Josué 6, 18 y 19, Acán hizo exactamente eso. O sea, Dios les dijo que conquistaran esa ciudad y que Dios les iba a ayudar, pero que no tomaran nada, que no tomaran ni bienes, no tomaran ni, por decirlo así, ni un reloj, ningún anillo, nada oro, nada que no les pertenece. Dios les dijo, está bien, yo les dejo que Jericó ustedes lo conquisten, pero no tomen nada, no lleven nada que no es de ustedes. No más conquístenla, no más hagan lo que tienen que hacer, pero no tomen nada, no tomen ningún regalo, no tomen nada que pertenece a ese pueblo. ¿Y qué pasó con Acán? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Hizo lo contrario. Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. De hecho, después de la derrota de Jai, Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué 7:9. En otras palabras, el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente, un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco de Jai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido. Piensa en la felicidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín, nadie lo sabrá. O sea, él ha de haber pensado, ¿no? Que, voy a robar poquito, o sea, no más, o más bien, no voy a robar, voy a llevar poquito, no es mucho lo que les voy a tomar de los pueblos, del pueblo conquistado. ¿Qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero, o sea, el dinero, las cosas que voy a tomar aquí de los pueblos, mi familia lo necesita. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de racionalización peligrosa? Racionalización porque viene de la razón, viene del juicio, viene del entendimiento, del conocimiento del cerebro, ¿no? Que cómo podemos nosotros, porque lo que estaba pensando él era parte de la razón, parte del juicio, del pensar, estaba pensando el bien, pero Jehová no le gustaba, porque Jehová tenía otro propósito. El propósito de Jehová no era que ellos tomaran ahí cosas de los pueblos conquistados o del pueblo conquistado, sino Jehová dijo, no más los dejo que conquisten esos pueblos, pero no lleven nada, para que vean mi poder y para que vean que yo no necesito tomar nada ahí para conquistarlos o para ganar. No necesito nada de ellos, pero sin embargo, ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos, cuando una nación conquista, lo primero que hace es ver a ver qué hay adentro del país. Si hay petróleo, hay gas, hay cosas como oro, plomo, etcétera. ¿Qué hay en esas nociones? Cuando una nación actualmente conquista por ley para compensar el dinero que gastaron por la conquista, las municiones, equipos perdidos, equipos militares perdidos, para compensar por ley se tienen que se tienen que llevarse algo, tienen que tomar algo o petróleo o cosas lo que el país produzca, eso queda a mano de los conquistadores para luego ellos explotar y luego ellos hacer dinero de eso y por lo menos sacar el dinero que se gastó para conquistarla. Pero Dios le dijo a Israel, no hagan eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito que ustedes hagan eso, pero sin embargo hubo alguien dentro del pueblo de Israel que hizo eso. Y claro, trae sus consecuencias, porque cuando desobedeces a Dios y no le haces caso a lo que Él te dice, trae sus consecuencias. Para establecer su culpabilidad en forma
indisputable que no dejaste motivo alguno para pensar se lo había condenado injustamente. Josué exhortó solamente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo una confesión completa de su falta. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y vi entre los despojos un manto babilónico. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de de mi tienda. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrastraba, arrastraba, lo llamó manto babilónico muy bueno, y un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Historia de los profetas, página 528 y 530. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en el polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de las riquezas terrenales, se pueden obtener las riquezas eternas. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente debe librar la buena batalla y no deponer sus armas hasta que Cristo le dé reposo. Solo al dar a Jesús todo lo que tiene puede asegurarse la herencia que durará por toda la eternidad. Cada día con Dios, página 150. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que le es cara o descartar algún ídolo de su opinión, mucho, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confía en sí mismo y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo y en esa obra rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa al sacrificio imponente proclama que el que hace estas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero esto todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. El hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Entonces, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos, los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará
El carácter de Cristo, el deseado de todas las gentes, página 246. Queridos amigos, compartan este pequeño estudio, humildemente fue presentado a ustedes. Por favor, bájenla de YouTube, compártanla, no hay ningún problema, es palabra de Dios, no estamos haciendo dinero, sino simplemente estamos compartiendo la palabra de Dios. Y recuerden, yo no hago dinero al hacer esto. El canal no es lucrativo. El canal es para predicar la palabra de Dios según Mateo 28. Hasta pronto, por favor, rigen su vida sobre la predicación del Evangelio a través de Mateo 28, en donde dice, id y predicad el Evangelio. Hasta pronto, que tengan un buen día.